Buenos días desde Madrid, desde Foro de Foros, Foro de Encuentros. Me llamo Diego Marqueta y esto es Generaciones. Esto es un espacio en el que buscamos el contraste, porque generación, según el diccionario, tiene varias acepciones. Una de ellas es grupo de personas que pertenecen a una misma edad. Por ejemplo, generación 98, generación del 27, generación X, generación millennial. Otra acepción es engendrar, dar vida, aprender es vida. Y una tercera acepción se refiere a fases en las que vas avanzando, innovando, progresando sobre la anterior, como por ejemplo un móvil de última generación o un ordenador de última generación. Nosotros buscamos ese contraste en Foro de Foros, en Foro de Encuentros, a través de este aprendizaje entre generaciones. Lo que buscamos es crear el contraste, el aprender. Pero esto no es de ahora. Esto comenzó hace ya mucho, mucho tiempo. De hecho, se lo inventó Cervantes. Hasta Cervantes, todas las personas que escribían lo hacían desde un punto de vista lejano. Por ejemplo, Homero, cuando te habla de las aventuras de Odiseo, los cantos de sirena, el regreso a Ítaca, la Odisea. Incluso Shakespeare en aquella misma época, cuando te habla de las altas y de las bajas pasiones y te habla de los diferentes personajes, no te habla a ras de suelo, simplemente lo vas viendo en diferentes personajes. Sin embargo, es Cervantes el primero que cuando habla no es él, sino que es Quijote. Y cuando es Sancho el que habla, es él. Y tú te sientes como tal. Y esa es la grandeza de Cervantes. Es ahí por lo que se inventa la novela. Pero nos regala algo más. Y con un poco de suerte, esta mañana lo vamos a ver. Y es algo por lo que todas las series de televisión, pensad en la que más os guste, se rigen. Y es que el personaje A se convierte en B. Y el personaje B se convierte en A. Al final de la historia es Quijote el que dice ha sido todo un sueño, ha sido toda una locura, dejémoslo estar. Y sin embargo es Sancho el que le dice no, mi señor, cojamos de nuevo la armadura, cojamos el caballo, emprendamos de nuevo la cabalgada, empecemos de nuevo las aventuras. ¿Quién sabe si nuestros invitados hoy, durante esta conversación, durante este ratito, se convierte uno en el otro y el otro en el uno? Porque tenemos a dos invitados excepcionales. Tenemos a Daniel Lobato y tenemos a Antonio Garrigues Walker. Bienvenidos. Daniel, tú eres una persona bien conocida dentro del Foro de Foros, igual que Antonio Garrigues, granadino, de Algeciras, perdóname. Eres graduado en Derecho, premio extraordinario fin de carrera, tienes ahora mismo una potencia dentro del Foro de Foros porque eres el representante del equipo joven, digamos. Es decir, que si la cosa viene a mayores contra Antonio Garrigues, tú serías la persona, bandera blanca siempre, pero tú eres la persona con T aquí a dialogar. Y por otra parte tenemos a Antonio Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues. Aunque Antonio no me deja decir mucho de él, decir que no tienes 5 doctores honoris causa sería faltar un poco a la verdad, del último de este mismo año, si no me equivoco. ¿Ya pierdes la cuenta? No te acuerdas. Es el problema cuando se llega a mirar. O cuando se tienen 5. Te pasa muchas cosas. Con las olvidas. Antonio, cuéntanos tú quién eres. Un hombre que ha tenido suerte, que ha llegado a los 86 años, que piensa seguir un rato más, que siempre ha entendido la vida con un sentido del futuro. En el pasado nunca me ha interesado absolutamente nada, nunca. Y aunque sé que está ahí, que me condiciona, ¿no? Pero siempre me ha interesado mucho más lo que hay que hacer ahora, qué es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Y ahí sigo, ¿no? Todo el mundo me dice, pero tú ya, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no te vas y te lo dejas? Y mi teoría es que uno vive no del corazón ni de las emociones, uno vive del cerebro. El cerebro es la clave y es el músculo más importante que tenemos en el cuerpo. Si lo ejercitamos, toda la vida vive. Como lo dejemos, no, estás perdido. Digo que esas personas, como todos conocemos, que de pronto se jubilan y pasan de una actividad frenética a nada, se les pone la cara de otra manera, se ponen pálidos, se entristecen y soportan la vida, pero no la viven, ¿no? Yo quiero vivir la vida. No la puedo vivir como antes, obviamente, pero quiero seguir haciendo cosas. Y ya no sigo más.
Daniel, ¿quién eres? Bueno, yo primero presentarme en 2 minutos después de Garrigues es como una soria enorme, ¿no? Bueno, vamos a intentar. Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Lobato. Voy a presentarme un poquito más en detalle porque soy mucho menos conocido, aunque seré breve para intentar dar el máximo tiempo posible y escuchar su sabiduría. Yo tengo 28 años, soy de Algeciras. Estudié el grado en Derecho, hice 2 años en Granada. Después hice la beca Seneca en la Complutense y por último la Erasmus en Edimburgo. Ahora voy a pasar directamente a una imprudencia temeraria porque consideraba que en ese momento el derecho era algo muy encorsetado para mí, es decir, estudiante de Garrigues yo creo que es mucho. Entonces decidí cambiar el rumbo de mi vida y estudié un máster en Gestión de Recursos Humanos en la EAE. Y desde entonces empecé una beca en IBM, en HR, primero en España, después en Europa, y posteriormente entré en un programa de consultoría digital donde llevo 5 años y ahora soy manager. Fuera ya del ambiente laboral, estoy metido, como sabéis, también en muchos líos como este, como Foro de Foros, en el que soy responsable del comité de jóvenes, pero no solo aquí, sino también, por ejemplo, soy miembro de Noma Talent o miembro de We Are Seekers o de Talento para el Futuro, impulsor de la iniciativa de debate entre generaciones, un torneo de debate que hemos sacado también aquí en Foro de Foros. He participado en varias ONG, ¿no? Como La Gana, por ejemplo. Y sí que me gusta ser mucho, ¿no? ese pues, nexo entre personas y disfruto mucho el sentirme que soy parte de movimientos que hacen más fuerte a la sociedad civil. A nivel personal, me gusta mucho leer, por ejemplo, me gusta mucho correr, creo que soy una persona intelectualmente inquieta y bueno, eso soy yo. Has mencionado aspectos que tienen que ver con promocionar, desarrollar el talento. ¿Y tú quién eres? Falta él, claro. Yo soy un humilde servidor tuyo. Yo soy de Bueno, yo soy un humilde ingeniero que intenta contar las cosas de manera que no parezca un ingeniero. Y en eso llevo años haciendo mi trabajo con clientes y es ayudar a contar las cosas de una manera diferente. A veces aspectos muy técnicos, a veces aspectos muy tecnológicos, pero que siempre hay una historia detrás. Tus amigos ingenieros deben estar encantados contigo. De hecho, tienen una foto de mí en Dardos porque siempre les digo, no. Y a lo que ayudo a la gente es eso. ¿Quién cuenta las cosas? Es una cara empática, además. Bueno, eso es opinable. Daniel, nos has contado que tienes una labor, un desarrollo que tiene mucho que ver con el talento. Es decir, por una parte tanto por las ONGs, pero por otra en la red nueva en la que estás, etc. ¿Para qué te dedicas a promocionar el talento desde tu posición? Vale, bueno, a nivel profesional, para que se entienda también, porque, por ejemplo, a mis amigos, a mi familia, tengo que constantemente también repetir en qué hago, que es algo difícil, ¿no? Pero bueno, me dedico a trabajar en consultoría digital, en transformación digital, básicamente gestionando proyectos a día de hoy relacionados con la tecnología y con la innovación, ¿no? Todo tipo de tecnologías, tanto ciencia de datos, inteligencia artificial o reinvención de experiencia de usuario o implementación de herramientas de talento, etcétera. Y mi rol es un poco, pues eso, tanto de gestión de equipo como internamente, ¿no? La parte económica y de venta, como la relación con clientes. Eso a nivel de trabajo. A nivel de promoción de talento fuera de ahí, ¿no? En Nova, en Foros y demás, por dicho, al final no me dedico a eso profesionalmente, per se, es algo que es un hobby, pero sí que me gusta y me siento en parte responsable como joven que soy de dar un paso adelante y de también empoderar, aunque odio esa palabra, ¿no? Pero al colectivo joven a que también se involucre de alguna forma en la sociedad civil, en la vida pública, que creo que es una de las cosas que hoy por hoy adolece la juventud, ¿vale? Porque sí que creo que muchos de nosotros, por el desapego que hay a nivel, bueno, y toda esta vorágine no política que vivimos hoy día, estamos muy desapegados, muy desvinculados y creo que tenemos que hacer todo lo contrario, ¿no? Tenemos que dar un paso adelante porque es que realmente vamos a ser nosotros quienes lideremos pues la vida económica, empresarial, política y social en todos los aspectos hoy o el día de mañana.
Pero cuidado con lo de ser joven, porque un día se es joven y al día siguiente se acaba diciendo, pues se va a quedar buen día hoy, ¿eh? O sea que... Desde luego, desde luego. Antonio, ¿para qué existe la Fundación García? Si quieres te cuento cómo pasa de ser joven. Yo te pregunto cosas y luego tú dices lo que Cuando quieres. estás una persona como yo, 86 años, se me ocurre decirme de ser joven. Dime, ¿qué para preguntar? No me acuerdo. Pues me gusta mucho más esa que es ser joven, pero vamos, ¿para qué existe la Fundación Garriga? Sé que es algo muy importante Es para ti. No, es importante. Vamos a ver. Yo en el despacho ya no cuento nada. Pero no es broma, es que no cuento nada. No debo contar, ¿no? Entonces me han dejado presidir una fundación de Garrigues que está dedicada a la investigación jurídica. Es decir, la idea es que si el derecho es una ciencia, requiere investigación, como toda ciencia. Que es un tema que en España se hace poco, pero yo creo que la investigación jurídica es una investigación llena de interés. Por ejemplo, pues están surgiendo nuevos derechos, se están eliminando muchos derechos, se están poniendo en peligro otros, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, están desapareciendo. Hay que saber si tienen que desaparecer o no deben desaparecer y cómo cuidarlos, ¿no? Y yo creo que todo eso lo que requiere es pensamiento. Y por tanto, lo que hacemos son reuniones en donde estudiamos todos los problemas que implica el desarrollo de una vida jurídica que es en definitiva una clave de la convivencia social. Sin un sistema jurídico no habría convivencia. Es decir, al final, como decía Lupiano, el derecho consiste en dar a cada uno lo suyo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso parece que es fácil decirlo, es muy claro, pero saber qué es lo que corresponde a cada uno de nosotros, eso es realmente tremendo. Y en la Fundación lo que hacemos es procesos de investigación jurídica perfectos. Por ejemplo, estudiamos el tema de la inteligencia artificial, los impactos que tiene en el mundo jurídico, estudiamos el fenómeno de la singularidad, es decir, el riesgo de que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, lo cual tampoco es mucho. Pues para lograr rápidamente, ¿no? En fin, y estamos en ese mundo, es decir, que es un mundo realmente fascinante. Y a mí me gustaría más comentarlo con otras profesiones liberales, porque creo que a la arquitectura y a la ingeniería y a la medicina y a todas las demás profesiones liberales este tipo de encuentros serían realmente importantes. Hemos tenido ya uno y fue fascinante. El ver, por ejemplo, cómo está cambiando la medicina. Es que la medicina dentro de nada va a ser una medicina no humanizada, sino tecnificada. Es decir, todas las mañanas nos pincharemos un dedo y nos dirá una máquina cómo estamos, qué debemos hacer y todo ese tipo de temas. Pero eso pasa con todas las demás profesiones, ¿no? Y ahí es donde creo que hay una brecha generacional que sí deberíamos interpretar. Por ejemplo, hay una brecha digital, entre tú y yo hay una brecha digital. Yo puedo intentar hacer esfuerzos, pero tú eres un nativo digital y por lo tanto lo digital forma parte de ti. Y vamos a una sociedad digital, eso ya no hay quien lo pare, todo va a ser digital. Yo ya no puedo vivir la vida digital ni absorber la sociedad digital, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? Y que por eso estos encuentros intergeneracionales son importantes. No solamente el hablarnos de distintas perspectivas, sino darnos cuenta de que hay una serie de brechas importantes que tenemos que analizar. De hecho, Daniel, tú trabajando en IBM, lo que está contando Antonio, lo ves como experto y además desde tu generación. Pero ¿realmente existe esa brecha en conocimiento? Vosotros sois nativos digitales, Antonio y yo no somos nativos digitales. ¿Realmente hay esa brecha en conocimiento, en práctica de los negocios, etcétera? ¿O se está acercando más? Va a decir que no, pero... No, sí, a ver, sí que existe, pero es algo también que es muy natural. Al final, nosotros sí que hemos vivido desde muy pequeño con una serie de dispositivos, ¿no?, digitales que en generaciones anteriores no han vivido. Entonces, es un nuevo paradigma en el que nos sentimos más cómodos, pero de una forma natural. O sea, no es que tenemos mérito por ello. Es algo que no viene per se. Yo creo que sí que estamos en un entorno en el que, como decía Antonio, ¿no?,
hay muchas revoluciones en paralelo y realmente la tecnología es una de ellas, ¿no? Y es un catalizador brutal. Y yo creo que sí que funcionan tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Es decir, nos lleva a poder pedir un Cabify y a los 2 minutos cogerlo, hasta la parte más, como decía Antonio, ¿no? De la parte negativa, de qué pasa si llegamos al punto de singularidad. Son las dos caras de la moneda, pero creo que sin duda nuestra generación somos los mejores preparados en ese aspecto para el día de mañana sentirnos más cómodos y liderar en un entorno tan volátil, tan incierto y tan cambiante, ¿no? En el que la tecnología sin duda es un factor decisivo. Y lo curioso en vuestra generación es que, no lo digo en broma, el dato de la juventud cambia. Es decir, para un chico de 21 o 22 años, tú con 28 ya eres mayor. Sí, sí. Ya eres mayor. Y además es así, vamos a decir, no exagero. Es decir, para ellos tú eres mayor. Ya tienes otra mente, ya tienes otra, digamos, eres menos movible, tienes menos sentido de la audacia, tienes... Sí. Y esa aceleración es la que tendríamos que analizar. Y no preocuparnos con ella, es un proceso que tenemos que vivir adecuadamente, pues así. Hace poco leí una reflexión tuya, Antonio, sobre que cada vez hay menos diferencia entre lo que son datos, lo que es técnica y lo que son emociones. Hacías una referencia con el conocimiento cuántico, ¿no? ¿Hasta qué punto veis vosotros que todo es digital ahora mismo? Tenemos en un teléfono más conocimiento que la Biblioteca de Alejandría, pero también estamos volcando nuestras emociones o sensaciones, habría que hacer la diferencia, en lo que son los Instagram, los Facebook, etc. ¿Hasta qué punto veis que estamos incluso llegando a pervertir lo que son las emociones verdaderas por esas emociones digitales? ¿Tú te refieres a la amorosa? Ajá. A la amorosa. Ya no tengo claro. No lo digo, te digo. También una revolución. Es una cosa realmente importante. Como eliminemos las emociones de nuestra vida, estamos perdidos. Y yo creo que estamos en un proceso de pérdida de emotividad. Clarísimamente. Es decir, antes las emociones eran más claras, ¿no? Ahora el amor se ha vuelto mucho más pragmático. Eso está absolutamente claro. El amor es mucho menos emotivo, ¿no? Ayer estuve en Alicante en una discusión sobre el tema este de si los robots llegarían a tener unas emociones. Y aunque parezca imposible, hay gente que dice que sí, que algunos robots podrían llegar a tener algún tipo de emoción, ¿no? Yo me imagino que tú piensas lo mismo, ¿no? Bueno, yo ahí me considero muy optimista y creo que todavía estamos lejos de llegar a ese punto. Lo más parecido son alguna peli que he visto, ¿no? Como Her, ¿no? O Ex Machina o algo así, que sí que ya se mete el concepto, ¿no? De emoción dentro de robots. Pero creo que no nos debería de preocupar. O sea, creo que efectivamente no hay que tenerle miedo a ese componente de que nos superen y que... Pero tú crees en la singularidad, tú crees que habrá un momento en que la inteligencia artificial será tan importante como la humana. Yo creo que no la superará, sino que será algo distinto. A lo mejor equivalente en ciertos parámetros, a lo mejor más objetivo, ¿no? Más analítico, más tal. Pero yo creo que pasará tiempo hasta que llegue a la parte más, ¿no? Más creativa, más emocional. Sí, pero bueno, insisto, creo que no tenemos que tener miedo a ese punto. O sea, creo que vendrá y será un acontecimiento más. Es un tema que tenemos que investigar. Es decir, el tema de la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial y los peligros, las ventajas enormes por su lado, pero también los peligros de la inteligencia artificial. Yo creo que de vez en cuando hemos puesto en marcha procesos o mecanismos cuyo final no podemos controlar desde ahora. Creemos que tenemos que abrirlos porque hay que hacerlo, ¿no? Pero yo creo que no sabemos exactamente a dónde nos conduce, ¿no? Y yo creo que ese tema merece la pena revolverse. Hombre, las sociedades, como los sistemas, al final tienden a autorregularse. Y los profesionales del derecho como vosotros lo saben mejor que yo. Luego habría que ver hasta qué punto hay que intervenir. Entonces me gustaría saber vuestra opinión. Creo que fue Isaac Asimov, ¿no? El que hablaba de las 3 reglas de la robótica. Y una de ellas es que ningún robot se pondrá
entendiendo un robot como una singularización de lo que es la inteligencia artificial, o la llamada inteligencia artificial. Que quienes hemos programado en BASIC no queremos la inteligencia artificial, pero bueno. Entonces, es if then, si no if, si no if. Eso lo haces 500.000 veces y lo llamas inteligencia artificial. Pues bueno, es como lo de la bofetada y la caricia, que al final es una cuestión de velocidad, pero si la ves acaba lenta, una bofetada y una caricia es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto habría que intervenir? Porque las sociedades tienden a autorregularse y dos personas que conocéis la realidad humana, que decía Urpiano, ¿no? Dar a cada uno lo que se merece. ¿Hasta qué punto hay que intervenir? ¿Tiende a autorregularse realmente o hay que ponerle límites desde el primer momento para que el hombre esté por encima de la máquina? Las preguntas difíciles son para Daniel. La cojo. Hemos quedado en eso. Pero te voy a parafrasear, que de hecho, porque creo que aquí realmente, a ver, creo que el derecho, bueno, es lo primero que nos dicen también en la carrera, ¿no? Pero va después, ¿no? Que la sociedad, no antes. Y creo que la tecnología llega a un punto en el que también está yendo antes que movimientos más sociales o culturales, ¿no? Entonces, yo creo que es imposible que el derecho se anticipe a la tecnología, por ejemplo, porque, como tú decías, creo que la tecnología no pide permiso, ¿no? Se abre paso, avanza. Entonces, yo creo que es algo que ya per se no tiene mucho sentido. Por supuesto, hay que ponerle unos límites y, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en el que al final la tecnología debe de ser un medio, pero no podemos confundirla con el fin. Y aquí el tema es que no sabemos hasta qué punto vamos a poder controlar ese medio, ¿no? Que es el miedo. Aquí recomiendo un documental en Netflix que me vi hace poco, que se llama The Social Dilemma. Eso es estupendo. En el que precisamente esos grandes antiguos ejecutivos, fundadores, etcétera, de grandes compañías tecnológicas, ¿no? Facebook, Twitter, etcétera, hablan de este tema y precisamente eso ven tanto la parte más utópica, la parte positiva que decía antes, como la parte más distópica, negativa. Y muchos sí que al final inciden en la importancia de la ética, ¿no? y del fin último de todo este desarrollo de inteligencia artificial, etcétera. Pero bueno, en cuanto a lo que hablabas de la regulación, he dicho, o sea, yo creo que por supuesto hay que regular, pero no va antes el derecho. Es imposible que vaya antes. No sé tú cómo lo ves, Antonio. Totalmente de acuerdo. Palabra de Daniel. Lo que sí que es cierto, tú hablabas antes de los entornos cambiantes, ¿no? Alvin Toffler hablaba de que el cambio es la manera en que el futuro entra en nuestras vidas. Entonces, como muchas veces nos da miedo, porque nos gusta estar en nuestro círculo de confort, creo que eso es lo que hace que mucha gente esté como reacia a cierta tecnología hasta que no la tiene aquí. Pero tú lo has dicho, la tecnología no pide permiso. Dime un caso en que tú lo estés viendo ahora mismo, Daniel, por ejemplo, ya no a nivel profesional, que nos podrías dar aquí un máster estando en IBM, porque de hecho Watson es el sistema que tenéis, un super robot, ¿no? Dime un caso que tú estés viendo en la gente de tu generación. Bueno, un caso que, por ejemplo, varios casos que tenemos muy cerca son, por ejemplo, eso, Cabify, ¿no? O Uber y la falta de regulación, ¿no? Depende de cómo se vea, o por ejemplo el tema de Globo y los traders también, que también ahora se está empezando a regular. O sea, antes existe, ¿no? Esa tecnología y antes nos plantea también un dilema ético y después al tiempo, suele ser a los años de realmente, ¿no? Viene el derecho y se lo plantea. Yo creo que eso sería un caso muy, muy pragmático de eso. Pero insisto, creo que no creo que tengamos que tenerle miedo a eso. Creo que siempre ha sido así, aunque a lo mejor con tiempos más lentos, ¿no? Que lo que hablamos antes, ¿no? Ahora todo se sucede mucho más rápido, que permite cuestión también de entender la velocidad de los tiempos actuales y de también aprovecharse el derecho, ¿no? ¿Por qué no? De esa parte más tech, ¿no? El legal tech y demás. Igual la tecnología también es un catalizador para que el derecho y el tiempo a nivel incluso del sistema judicial y todo sea mucho más rápido. La tecnología lo que tiene que darnos es más libertad. Y yo soy totalmente contrario a intentar frenar la capacidad creativa que tiene la tecnología. Total. En el tema de Cabify, en el tema de todo eso, es que habrá cosas todavía mejores y saldrán cosas mejores, pero no sé por qué en el mundo sigue habiendo
una profunda resistencia al cambio. A veces tiene que ver con intereses, porque nos vamos a engañar, con intereses económicos que se velan diciendo que esto es injusto y tal y cual, pero en el fondo son intereses puramente económicos, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que empezar a reclamar los ciudadanos la libertad que genera la nueva tecnología, que genera libertades, y genera libertades en todos los sentidos, absolutamente en todos los sentidos, ¿no? El debate ese, por ejemplo, de que yo no puedo leer un libro electrónico, no puedo hacer esto. Es decir, hay siempre permanentes resistencias a todo lo que se adopta. Yo tampoco leo libros electrónicos. Pero leer libros también que no sean electrónicos. También. No, o sea, me tranquiliza. Porque... Pero me he aficionado muy recientemente, hace un año y poco. Es que el Kindle en este caso es súper cómodo. ¿Tú también lees libros electrónicos? Yo leo por las noches en el Kindle, gran error, hay que odiar las pantallas, y durante el día me gusta aprovechar la luz y leer en papel. Yo creo que, a que me lo preguntas, Antonio, que lo que aprendes en un papel, a ti te ponen una página en papel y una página en Kindle y te hacen preguntas concretas y te has quedado con un 20% cuando lees en un Kindle, mientras que en papel, la prueba. Cuando tú haces un trabajo, no le ves los fallos hasta que lo ves impreso en papel. El Word o la aguanta. En papel, ahí de repente ves todos los fallos. ¿Tú estás conforme con eso? No, yo tengo eso bueno. Pues no sabéis la rabia que me da. No, es que es un moderador tremendo. No, me parece que, a ver, yo siempre también le he visto el lado ese más romántico, ¿no? Para los muy cafeteros de gustarle el papel y el olor es más el hábito lo que te gusta, yo creo, que no el pragmatismo, ¿no? O la comodidad. Eso yo creo que es inevitable el asumir que leer en Kindle es más fácil que en un libro, pero por el peso, por la luz que tiene de noche, por el tamaño de la letra, etcétera, ¿no? Yo estoy convencido de eso. Pero cuando... Es el debate que hablabais antes, de la tecnología no pide permiso. Pero, por ejemplo, cuando estás hablando de es más cómodo, es más rápido, pero es mejor. Porque hay cosas que llevan un tiempo. A lo mejor ahí también el ADN de la generación de cada uno tiene unos valores distintos, ¿no? O sea, nosotros que también nos tildan muchísimo de querer siempre la inmediatez, ¿no? Lo fácil, lo instantáneo y demás, supongo que a lo mejor yo aprecio más esa comodidad versus al hábito, ¿no? De sentarse y oler a papel. ¿Tú, Antonio, quieres más la inmediatez? ¿Has notado que algún día ha cambiado desde que tienes la tecnología tan más accesible que hace unos determinados años? ¿Algo ha cambiado en ti que buscas, te has vuelto más impaciente? Bueno, lo que pasa es que, en efecto, yo intento aprovecharme lo que yo puedo, y no lo digo por falsa humildad, sino porque tengo mis límites, inevitablemente, pues intento y me doy cuenta de que yo hay una cantidad... Yo escribo mucho teatro, escribo una obra de teatro todos los años, y escribo novelas y ensayos y todo, ¿no? Y claro, pues eso me requiere a veces mucha información, y es una maravilla de información que tienes ahora, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en términos de escritura, en términos de gramática, es decir, tienes respuesta a todo, ¿no? Yo no puedo renunciar a eso. Hombre, lo que sí acepto es que hay otras generaciones que están mucho más preparadas para explotar eso de una manera realmente total y absoluta, ¿no? Y lo respeto, me da un poco de envidia de vez en cuando, pero tampoco mucho. Eso es decir, a mí cuando me dicen, usted quisiera ser más joven, pues yo no quisiera ser más joven. No. Hombre, quizá 50 o 60 años, pero como eso no puede ser. Pues ahí estamos. Al final es un punto de vista, es decir, cuando hablamos de la tecnología, cuando alguien inventó el saxofón como un instrumento, el viento metal sobre el viento madera era una innovación tecnológica y también un nuevo campo, ¿no? Sin embargo, la música, ¿qué sería hoy sin el viento metal? Pero en aquella época, en el siglo XVIII, cuando dice el saxofón, el sabrusofón, ¿esto qué es, no? Entonces, al final es un punto de vista. Hay que ver lo que es inventar un saxofón. A mí me gustaría conocer la mente de la persona. Es una mente completa. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que escribes una obra de teatro cada año? Pues desde hace, tenía 20, 21 años. Vale.
La primera obra que escribí se llamaba Oda para que las mujeres sean bellas, fértiles y fecundas. Eso ahora no lo podrías hacer. No sé. Como que no puedo ir al nieto. Bueno, le cambiaría el título, yo creo, pero bueno. Pero, por ejemplo, cuando escribiste hace 20 años, que es hace, no voy a decir los años, bueno, hace 66, tú no tenías internet. No. ¿Sería mejor la hora hoy por tener internet? ¿Y tú? Yo no tenía... No lo digo porque parece. No lo digo porque los jóvenes de vez en cuando nos tratáis como locos. Si usted no tenía internet. Y usted todavía... Será que me preparo las cosas contigo, Antonio, sí. Ya no me acuerdo de la pregunta. Que Tú hace muchos años que haces una obra de teatro cada año. Entonces, la tecnología, dices, tampoco creo que quieras hacer 5 al año, pero sin tener internet hacías una. Es decir, y lo hacías a base de o con la pluma o con la máquina de escribir. sí, no, y a lápiz se puede escribir también. Claro, eso es lo que voy. No pasa nada por escribir a lápiz. Es hasta tierno, realmente. El lápiz es una cosa maravillosa, realmente. Sacapuntas. Qué maravilla los sacapuntas. Ese instrumento es importante. Qué maravilla. Bueno, hablamos en broma, pero eso es verdad que el sacapuntas pues nos ha afectado a todos en la vida. ¿Dónde está el sacapuntas? ¿Dónde está el sacapuntas? Que se perdía eternamente. No, vamos a ver. Yo, por ejemplo, sigo escribiendo a mano, pero más que nada porque me gusta, me divierte, pero eso forma parte, es decir, tú ni lo pensarías, es decir, escribir algo, tú escribir un memorándum, lo que sea, a mano, eso no lo harías. A mí es que eso, en cambio, pues me gusta, me encanta. La gente me dice, claro, pero eso le molesta a tu secretaria que tiene que pasarlo. Lo cual es verdad. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo lo que quería es derivar este tema a los temas importantes que tienen que ver con las emociones y con la felicidad. La distinción entre felicidad y placer. Es decir, el cómo todo eso está afectando a la parte humana. Porque eso es lo que tiene que preocuparnos. Es decir, que vamos a una sociedad digital, que todo va a ser digital, no tiene duda, ¿no? Pero el valorar en qué afecta eso a nuestras emociones. Por ejemplo, ¿vamos a amar de otra manera? ¿Vamos a odiar de otra manera? Odiar es mucho más fácil que amar, esa es la verdad. Odiar es una cosa muy natural, que va con el ser humano. Pero, ¿va a cambiar nuestras emociones? ¿Tú piensas que las emociones van a cambiar? Yo creo que sí. Que se va a amar de otra manera y odiar de otra manera. Sin duda. Igual que... Tú fíjate el cambio que eso significa, ¿eh? Prueba de ello es que si acabas o no un mensaje de texto con un emoticono, tienes un follón ese día o no. Porque una misma frase, si le añades la carita sonrojadita, cambia completamente, así no pones nada. Si ni siquiera pones un punto final. Y si te pillan de al lado el mensaje. Pero es natural, ¿no? Es decir, igual que concebimos el trabajo de otra forma, ¿no? O otros temas, ¿no? Como la religión, ¿no? o la formación, el amor o el sexo es otro también tema en el que estamos cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? Hablemos aquí, yo que sé, del poliamor. No pensaba que íbamos a hablar de poliamor aquí con Garrigue. No a nivel personal. Por la temática. No, pero digo, sí, yo estoy de acuerdo que, por supuesto, va a cambiar y está cambiando ya. De hecho, nosotros tenemos ya otros parámetros de pensamiento y es natural sin duda. Y yo no creo que perdamos emociones, ¿eh? No creo que perdamos humanidad, sino simplemente vamos hacia un nuevo tipo de humanidad, hacia un nuevo tipo de emociones que todavía no descubrimos. O sea, que todavía no tenemos como muy inherente a nosotros y que vemos como algo raro, pero que iremos haciéndonos ellos, supongo. ¿Entiendes? Eso de enamorarte, por ejemplo, ¿tú crees que seguirá o no? A lo mejor seguirá, pero entendiéndolo de otra forma. A lo mejor. Desde luego, hoy día... Además lo dicen con toda naturalidad, ¿eh? Y yo como novia con otra, En ese aspecto, a ver, en ese
ese aspecto creo que sí que está cambiando. O sea, yo en ese aspecto con mi novia, bueno, pues llevo un estilo más clásico, ¿no? En ese aspecto, pero sí que hay modelos. El primer aprendizaje, mira los debates con la pareja. En el Es interesante. Eso. Sí, pero que sí, Ya está tomando nota. Es que está tomando notas. ¿Sí? hay otros conceptos, diría, que son igualmente válidos. No, pero es que eso lo estamos hablando. Son temas realmente de cambios decisivos. Es decir, esta misma conversación hace 10 años era inimaginable. No hablaríamos de esto. Y ahora, en cambio, esto no solamente sale, sino que tenemos que hablar de esos temas y profundizar en estos temas y valorar estos temas. Correcto. El propio Santo Padre, en su última encíclica, Fratelli Tutti, habla del chillido digital. Habla del chillido digital, ¿no? Es decir, pero ya está aquí metido, ¿no? Y todo este tipo de temas hay que hablarlos. Para mí, en mi opinión, lo importante es relacionarlos con el humanismo y las relaciones humanas. Eso es fácil decirlo, pero tenemos que aceptar tranquilamente que la humanización de la tecnología no va a ser un proceso fácil, porque la tecnología tiene sus propias esencias que tenemos que respetar. Por tanto, vamos a humanizar la tecnología. Si es que eso es decirlo es muy bonito, decirme, vamos a hacer la tecnología más humanista, pero no lo veo fácil. De hecho, vuelvo a citarte, Daniel, la tecnología no pide permiso ni para llegar ni para extenderse. Y lo que acabas de decir, Antonio, también he dicho la tecnología. Y lo que acabas de decir, Antonio, el Vaticano. Se lo robo. ¿Cómo era la pregunta difícil? Yo no lo quería decir. ¿Qué es lo que te referías? Creo que es de la pasada semana, el Vaticano empieza a hablar de cibermilagros. De hecho, Carlos Acutis, creo que se llama, una persona que era una persona muy metida en el mundo del catolicismo y además experto digital, experto en cibernética y demás, y que de hecho se le están atribuyendo milagros a través de Internet. No estoy muy informado, pero quiero decir que hace 10 años, o hace 2 años que el Vaticano considerase esto. ¿Vale? Entonces, no, pero eso tiene que ver, por ejemplo, el tema de la religión. El tema de la religión hay que planteárselo. La religión ha sido un factor yo creo que ha sido el factor más importante en la historia. Es decir, los cambios históricos los ha producido fundamentalmente la religión, tanto en fenómeno positivo como en términos negativos. La religión ha sido un factor de odio realmente maravilloso y ha sido un factor de relación humana también maravilloso, ¿no? Pero la religión tenemos que tenerla en cuenta. La religión ha desaparecido de las vidas, ¿no? Ya en la última encíclica, por fin, el Papa empieza a reconocer que no puede haber el concepto de una religión verdadera. Es decir, o todas son verdaderas o ninguna puede ser la única verdadera. Es decir, que todo un Dios omnipotente diga que el catolicismo es la única religión verdadera, eso parece como imposible, ¿no? Todas. Pero la religión forma parte de la humanidad y, por tanto, forma parte de algún sentimiento de espiritualidad. Que Nietzsche, el propio Nietzsche lo explicaba, él era ateo, pero decía que de todas maneras el universo tenemos que entenderlo de una manera espiritual y de una manera mística, ¿no? Yo echo de menos, por ejemplo, que en las universidades y en los colegios no se estudia el universo. Es decir, lo del universo parece una broma, pero es que estamos en una mierdecita de planeta que es la Tierra, que no es ni grande ni pequeña, no tiene anillos, es una tontería de tierra que da vueltas alrededor de un sol que está en la esquina baja de la Vía Láctea y que encima hay billones de galaxias y no sé cuántos, y estamos metidos en dos conceptos que al ser humano le irritan. Al menos a mí me irritan, que es el infinito y la eternidad. No sabemos nada del infinito y la eternidad. Pues métete en Instagram. Vivimos, métete en Instagram, que ahí... Si te crees que no me he metido. En Instagram está todavía peor. Eso nos ayudaría mucho también a relativizar los problemas aquí, ¿no? A verlo con perspectiva. Yo creo que si estudiáramos el universo y la gente supiera dónde estamos, y nos acostumbráramos a mirar las estrellas y subir un poco todo lo que todo eso significa, porque hasta ahora tenemos simplemente un sentido estético. Noche de verano es una maravilla ver las estrellas, tal, pero es que hay que ver lo que es eso, hay que ver lo que es eso.
Quizá nos falta gente como Carl Sagan, ¿no? Cuando hablaba del punto pálido azul. Lo que estás contando, de alguna manera, es cuando ves la Tierra desde muy lejos, esa foto de familia que mi amigo, el astrónomo de la Agencia Espacial Europea, Eduardo Ojero, hablaba de ello, ¿no? De que esa foto de familia que hizo la sonda Voyager, en la que de repente se ve todo el sistema solar. Es el selfie más lejano que hay, ¿no? Y ves que lo que hay ahí, o dices, esa mierdecita, no es nada. Incluso Antoine de Saint-Exupéry, en un capítulo perdido, El Principito, hablaba de que en un mapa mundi, si tú pinchas con una chincheta, toda la humanidad, incluso los 7.700 millones de habitantes que somos hoy, cabemos en esa chincheta. Una chincheta que es entre Parla y Guadalajara. O sea, un diámetro de 100 kilómetros, cabemos los 7.700 millones sin tocarnos. Mira cómo es la Tierra. Entonces, creo que esto da una dimensión a lo que es la tecnología. Está al servicio de nosotros realmente. Estamos cambiando la manera de expresarnos, las emociones. Antes era un post-it. La primera vez que alguien dejó un post-it en la nevera, a lo mejor era un friki. Él afirma que sí, que las generaciones están cambiando y que el enamoramiento, y decir eso delante de su novia es importante, pues A nivel de sociedad, Oye, ¿qué creéis? Yo creo que también hay muchos otros cambios, ¿no?, estructurales de fondo, ¿no? Pues eso, el cómo va a tener que transformarse de alguna forma el propio sistema capitalista, ¿no? Un sistema más sostenible, más social, que reparta mejor la riqueza, o el cómo el concepto de democracia también tiene que evolucionar hacia una democracia más participativa, que se vote cada menos tiempo, en el que los ciudadanos estén más en la toma de decisiones, es decir, sobre todo corregir el tema de las enormes desigualdades, las brechas y las desigualdades. La desigualdad económica, la desigualdad cultural, la desigualdad... El otro día leía que hay de la humanidad 4.600 millones de habitantes que no tienen conexión con la red. Y derivaban de ello que habría que crear, dentro de los nuevos derechos, el derecho a Internet. O sea, conceder a la humanidad el derecho a Internet. Porque hay 4.600 millones que no tienen conexión con la red. Como algo básico, ¿eh? Porque después vas a África y a lo mejor tienen muy poquito y viven en una chabola, pero tienen móvil y tienen internet, o sea que... Eso es una maravilla. Sí, además, utilizan el móvil mucho más que nosotros. Muchísimo, pero... Han desarrollado una verdadera red digital. Sí. En todos sentidos. Es algo básico. Oye, pues estamos arreglando el mundo poco a poco, es una maravilla. Yo estoy tomando unas notas que las pienso vender. Seguir porque es tremenda. ¿Qué os queda a vosotros por hacer? Dentro de lo que habéis estado comentando, ¿qué os gustaría a vosotros personalmente hacer para contribuir, por ejemplo? Mejor que empiece él. A ver, yo creo que, aunque no sea tan joven, pero yo creo que me queda todavía mucho por hacer. Todavía tengo que aterrizar en qué y cómo, pero que sí que sin duda me gustaría aportar mi granito de arena, como dije antes, para hacer el mundo un sitio mejor, para empoderar a la sociedad civil en este caso. Y sí que como reto, a lo mejor, como fan de la política y también en el mundo de la tecnología en el que estoy, sí que me gustaría llevar esa transformación digital que puede ser palanca de una regeneración a una vida política en España que hoy día yo creo que es más que necesario, ¿no? Un revulsivo y un cambio y una altura de miras que por hoy no tienen los políticos. Yo creo que ahí sí que, por ejemplo, me gustaría hacer algo el día. Es que, en efecto, y además lo has dicho y lo has explicado muy bien, mirando bien los distintos estamentos de la sociedad, el único estamento que no ha tenido ninguna variación y ningún proceso autocrítico profundo es el estamento político. El estamento político prácticamente no ha variado, es decir, las constantes y las esencias del estamento político siguen siendo las mismas y son muy pobres, es decir, el debate político realmente es humillante. El debate político es un debate puramente descalificativo, no tiene profundidad ninguna, se aprovechan todas las circunstancias para manipularlas y motivarlas. El estamento político es sin duda el estamento de la sociedad que necesita una reflexión crítica más profunda. Porque el empresarial en alguna forma lo ha hecho, el cultural lo ha hecho, el estamento de la mujer lo ha hecho, que lo tiene en estos momentos. El cambio sociológico más importante es que la mujer está penetrando en la vida pública y privada de una manera tremenda. Este mismo debate se demuestra
que estamos 3 mujeres aquí. De una manera tremenda. Y con esto, además, estoy violando una promesa que hice y que además la han hecho mucha gente, de no participar en ningún debate en donde no haya al menos una mujer. Yo tuve un lado femenino muy acusado, si te sale. Una representación, pero... Sí. Yo te cedo mi silla encantada. No, claro que sí. Fíjate, Foro de Foros, Dani lo sabe, yo también soy miembro del Foro de Foros. La esencia, Antonio, le tenemos siempre en la granja, gracias a Dios. La esencia del Foro de Foros es la intergeneracionalidad. Es decir, me gusta Dani, me gusta aquí Antonio, Sí, pero, por ejemplo, pero yo estoy deseando sentarme en medio porque Sí, sí. yo soy de 50 y tantos, yo soy realmente de intergeneración. Es que Yo tengo un gran problema. No, pero es que es verdad que este mismo debate entre 3 hombres no es lo mismo que si hubiera aquí una mujer, es que no es lo mismo. Y que eso ya no podemos, es que esto es antiguo. Esto que estamos haciendo es antiguo. Es la foto que nos avergonzará. No es cierto. Sí, Incluso estuvieron debatiendo los 3 hombres, estaban encantados entre ellos. Discrepo, aquí no estamos por ser hombres, estamos por... No, pero la intergeneracionalidad en este caso, perdona que insista, Sí. Es interesante porque yo considero que mi generación, yo estoy en los 50, como decía Elena Morgan, y para tantos, yo tengo 50 y tantos pocos, ahí estoy, desde 50 a 65 quizás, que es mi generación, estamos en un gran dilema, porque yo creo que yo estoy en ejecutivo. Yo lo que tengo que hacer aquí es escuchar a Daniel, escuchar a Antonio, nutrirme y escuchar, porque al final mi generación es la gran responsable del horror a lo mejor que hay ahora o de las virtudes que hay ahora y poner el puñetazo encima de la mesa y decir, yo soy mujer, soy intergeneracional, tengo que ayudar, escuchar. Yo tengo 2 oídos, 2 ojos y una boca. Me paso la vida escuchando, oyendo y luego ejecutar. Es una gran responsabilidad. Y aquí es importante que exista también esa intergeneracionalidad. Con independencia del género. El camino del género me suena a cuando iba al supermercado, al mercado Maravillas. ¡Género! ¡Ha venido ya el género! ¡Guau! Sin la cocina. Es espantoso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tema es que... Yo, por ejemplo, esa experiencia no la tengo. Pero yo es que soy mujer. No sé, nunca al mercado a comprar, Antonio. Yo lo compro online. Compra online, es que y luego el tema de los... Oye, y me fascinó, ¿eh? Es una experiencia. Soy liberal y creo en los mercados y me fascinaba cómo con la unidad central, 1 o 2 quizás. Y es que había una misma tienda con los mismos productos, básicamente. Una estaba llena y otra vacía. En el propio mercado, ¿no se lo habéis visto? Será pues porque el tío era más simpático, por lo que sea. Pues eso era competencia en estado puro. Creo que lo que se aprende en un mercado... El mismo producto, una llena y la otra prácticamente vacía. Lo que se aprende en un mercado de abastos, Sí. no se aprende ni online, ni se... O sea, lo que es, tú puedes tener un máster en economía, lo que sea, da de comer a una familia, entra con un billete de 50 y no salgas con carlería, sal con otro billete más. Eso sí que es un máster en economía. Vamos a hacer alguna preguntita que yo creo que ya hemos empezado. Aquí hay que sacar artillería, aprovechaos. El tema de la integración me preocupa, porque ahora mismo aquí tenemos que integrar la intergeneración, todos nosotros, para resolver qué está pasando con la digitalización, inteligencia artificial, es la disgregación. Lo que hablabais de la eternidad, me gusta lo que ha dicho Antonio, porque es verdad que la conexión con el infinito venía siempre de la religión. ¿Qué pasaba en los pueblos? Pues que el día 7, que era el domingo, la única forma de socializar, que te lavabas, te duchabas, socializabas, era la iglesia. Conocías y veías a los vecinos, además tenías música que te elevaba, tenías el arte, mirabas todas las esculturas de los santos, las pinturas, los frescos. Llegó un momento en que eso se disgregó. La música se oía en conciertos fuera de la iglesia, las obras de arte en los museos, todos podemos rezar en casa, que es la ventaja. Me gusta mi religión, que es la católica, porque puedo rezar en cualquier lado. Y la pregunta entonces para ellos es... La pregunta es, ¿cómo se vuelve integrando otra vez todo esto? O sea, quiero decir, el problema es, yo creo, la disgregación. ¿Y qué puede hacer la inteligencia artificial para volver a agregar? Porque además somos uno. Yo no me puedo separar en el amor, en el enamoramiento, la digitalización, en el mensaje. ¿Cómo volvemos a esa integración?
Daniel. Qué difícil, qué complicado, ¿no? Perdona, no, y te voy a preguntar, ¿por qué crees que la inteligencia artificial tiene aquí un papel y una...? Porque al final nosotros lo que estamos haciendo es que tenemos un algoritmo. En el algoritmo pedimos lo que queremos, pero no hay integración con el siguiente algoritmo. Que es lo siguiente que voy a pedir que es. Entonces, al final, ¿cómo podemos integrar? Porque somos uno. Nosotros aquí siempre estamos hablando del enamoramiento como si fuera parte. Y la religión es aparte. Vale, vamos a hacer una... Daniel, ¿cómo ves este concepto de integración? Sí, Antonio, y Marta, ya que has entrado en juego, responderás también. Yo creo que esto no recae en responsabilidad de la inteligencia artificial, sino del ser humano como tal. Y creo que debería de haber más espacios como este, precisamente como Foro de Foros, donde se integran las distintas generaciones, pero no solo a nivel social civil, sino que creo que eso a nivel de política, por ejemplo, creo que deberían de generar estos espacios y que esa toma de decisión en común, ¿no?, y transversal en distintas generaciones tenga impacto o se vea traducida también en políticas públicas, por ejemplo. Yo creo que las empresas sí que son mucho más hábiles en ese aspecto, ¿no? Sí que son capaces de saber con qué quedarse de cada generación. Pero bueno, eso es otra historia. Hombre, y resistir al cambio, pero lo menos posible. Las empresas han cambiado y siguen cambiando de una manera final, ¿no? Y se han introducido cambios sociológicos otra vez, que es el tema de la mujer. Parece que en España realmente es uno de los países menos machistas que hay en Europa. Sigue habiendo toneladas de machismo en España, toneladas de machismo, pero aún así el machismo se está cortando, poco a poco se está cortando. En mi despacho hay muchas más mujeres abogadas que hombres, tienen más idiomas, tienen más... Claro, hablar de la diferencia entre el cerebro y la mente de una mujer y un hombre es un tema delicadísimo y nos puede llevar a situaciones muy incluso arriesgadas. Y más tarde, a las 10 de la mañana incluso. Yo siempre digo, por ejemplo, la mujer tiene un sentido del poder distinto del hombre. El sentido del poder del hombre es muy dogmático. Esto es así porque yo lo digo. No digo que sea tan brutal como eso, pero básicamente es eso. Esto es, el poder lo ejerzo, lo tengo y se acabó. La mujer es mucho más flexible en el poder, mucho más dialogante, muchísimo más dialogante. Bueno, ese es el tipo de cambios. El problema al final sería hacer un estudio a fondo en un país como España, que tiene unos activos tradicionales tan tremendos, el cómo generar sistemas que no produzcan resistencia al cambio. En España lo que hay es resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio generalmente tiene que ver con el miedo al cambio y con el miedo a perder situaciones de poder o situaciones económicas determinadas, ¿no? Pero es que una sociedad que no cambia es una sociedad que muere. Y si hay algo que hacer es que las sociedades latinas tienen menos procesos de cambio que las sociedades más elevadas. Perdón, no depende del ámbito también lo de la mujer. O sea, quiero decir, yo, está diciendo Antonio, yo tengo más abogadas que abogados. Es verdad que hay ciertas, no sé si carreras o... Yo soy ingeniero químico y siempre he trabajado entre hombres. Y bueno, es verdad que llegué antes a lo mejor a dirigir equipos porque se necesitaba una mujer. Tampoco tiene mérito porque era la única que había. Para mí no lo considero como... No, pero eso que ha dicho es verdad. Por ejemplo, en España el déficit de mujeres en las carreras técnicas es tremendo. Es absolutamente tremendo. Y eso es porque se han puesto una serie de temas en el sistema de que se le ha convencido a la mujer de que las carreras técnicas son muy difíciles, que es una forma de ofenderlas, como si tuvieran un cerebro más incapaz que el nuestro, lo cual es una cosa tremenda, ¿no? Y en efecto, cuando la mujer que yo creo está en los santos, es gigante, incluida España, se dé cuenta de que ella tiene que introducirse en el mundo técnico, es que no tiene otro remedio, Si quiere contar, tiene que meterse en este tema, ¿no? Ignacio, tenemos dos preguntas de los participantes que están online. La primera es lo mejor y lo peor que os ha dado la tecnología. Y la segunda es que hemos hablado un poco de qué diferencias tiene cada generación, pero qué nexos unen a ambas generaciones en este caso y cómo se puede empezar a construir a partir de él. Las preguntas difíciles. Madre mía. ¿Te has dado cuenta que Antonio deja que tú empieces y luego él mete el broche? Sí, total. Lo mejor y lo peor.
Pues a ver, yo creo que lo mejor que nos da la tecnología es precisamente ese acceso a la información, a un banco de información enorme que antes no se tenía, el acceso a una formación también de una forma mucho más fácil y barata, el poder comunicarnos con personas que están en el otro punto del planeta de forma inmediata. Yo creo que eso es básico y también las formas, ¿no?, de consumo que están cambiando y que nos están generando. La parte mala, me voy un poco al documental que citaba antes, pues la cara B que eso genera a nivel social, ¿no? Por ejemplo, decían que también esto genera en la juventud pues mucha ansiedad también, el no recibir instantáneamente una contestación, o puede aumentar incluso la tasa de suicidios. Quizá el ser humano, sobre todo cuando es muy joven y todavía no es suficientemente maduro, todavía no es capaz, o a lo mejor es que no le hemos formado también nosotros, no es capaz de digerir tal cantidad y tal velocidad de información. Yo creo que ese es el mayor setback, ¿no? La mayor parte mala que podemos tener. Y después, ¿cómo podemos ponernos en común? Ya lo he dicho un poco antes, eso, creando espacios en el que realmente las generaciones debatamos y no solo nos miremos al ombligo y nos reunimos cada una en su foro, y que esto se traduzca también eso en políticas públicas y en el seno político, que a día de hoy creo que es hecho. Antonio. Yo creo que el camino es la inclusividad. Es decir, tiene que haber más, en todos los debates, tiene que haber gente muy joven, gente adulta, gente mayor, gente vieja. Tiene que haber mujeres, tiene que haber hombres, tiene que haber... Es decir, cada vez tenemos que ir a un proceso de inclusividad, es decir, y de diversidad. ¿Qué es donde está la riqueza? La riqueza está en la diversidad, eso está absolutamente claro. Y eso lo vemos, es decir, que en un debate, por ejemplo, si hubiera aquí una mujer que... Esto deberíamos ocultarlo, ¿verdad? Que hemos tenido un debate solamente con los entornos. Bueno, dicho esto, la humanidad ha vivido... ¿Qué era la humanidad antes del invento del fuego y después del fuego? ¿No? Que es una tontería, pero hay que ver el fuego. Pues el fuego ha cambiado la humanidad posiblemente más que la sociedad digital. La ha cambiado en el sentido técnico, ¿no? O el invento del tren, por ejemplo, hay que ver lo del tren, ¿eh? ¿A quién se le ocurriría lo del tren? ¿Qué fastidio? El fax. ¿El qué dices? El fax. Eso del papel. No, hay gente joven que ya no sabe lo que es el fax, que lo sepas. Dices el fax. Lo que pasa es que luego a día de hoy todo es disruptivo. Cuando disruptivas han sido 3 o 4 cosas en la vida. ¿Hace cuánto tiempo me envías un fax? Como años, ¿no? Yo que no hago un puro fax. ¿Y qué es lo que había antes del fax? Que era todavía mejor. ¿Qué había antes del fax? El tele. El telex. ¿Qué no te acuerdas? Estaba el telex, bueno. No, Las crónicas fotográficas se hacían por los telex. ¿Qué otra pregunta había? No, ya... Lo mejor, lo peor. La última pregunta os la voy a hacer a vosotros. Es Venga. medio minuto. Daniel, ¿qué has aprendido en este rato con Antonio? A ver. Mira, he aprendido, además de nuevo, ¿no?, por tenerle mucha admiración por toda su trayectoria, ¿no?, y por la figura que hay en España, me parece que es una persona con una claridad y una lucidez mental que es digna de apreciar. Y creo que tiene una altura de miras, una visión global y progresista, más allá del sentido político, sino en el sentido de verdad de progreso, abierta, moderna, que hoy por hoy creo que es muy necesaria y que necesitamos más gente como Antonio en todos los estamentos. Antonio, ¿qué has aprendido en este rato? Pues su serenidad y su madurez. Es decir, que en eso realmente lo comentamos con gente de mi generación, que se encuentran personas como tú que realmente tienen ya, primero, muchos más conocimientos que nosotros teníamos a su edad, ¿no? Y sin embargo, pues a mí lo que me has demostrado es una serenidad y una madurez mental tremenda. Es decir, tú tienes tu propia reflexión autocrítica, lo cual a mí me encanta. Es decir, porque hay muchos jóvenes que dan por seguro todos los convencimientos que tienen y yo creo que lo primero que los jóvenes progresan en el mismo momento en que ponen en marcha un proceso autocrítico y yo creo que tú eso lo llevas dentro.
Tienes 28 años, pero aceptas que tienes que estar cuestionándote y buscando cosas. Y a mí eso me parece admirable. Tú has sido también un buen moderador, es la verdad, y lo haces muy bien. Reconoces que... Y luego, yo lo que pediría en España, a que estas cosas aportemos o intentemos aportar siempre sentido del humor. Eso en el mundo anglosajón existe, es decir, en el mundo anglosajón nadie te echa un discurso sin 2 o 3 chistes como mínimo, ¿no? Es decir, es que tenemos que aportar sentido del humor y sentido de la alegría a estos debates, porque lo serio que nos ponemos es una cosa excelentísima. El único serio que nos vamos a poner es a las 10:01 terminar. Bueno, Ha sido sensacional. Creo que las personas que nos han estado viendo y escuchando y las personas que estáis aquí lo percibís, a pesar de casi los 2 metros de distancia entre cada uno. Esto también pierde un poquito el feeling que había en tiempos. La mascarilla ahora nos la volvemos a poner. Y de lo que estoy casi seguro es de que todas las personas que nos han escuchado se han inspirado, se han entretenido, que hoy por hoy es uno de los objetivos más nobles que puede haber, entretener a la gente y que aprendan algo. Daniel, Antonio, un lujo haber estado con vosotros. Buenos días y hasta la próxima edición de Generaciones.